¿Cómo están? Buenos días. Sean todos bienvenidos y es un gusto poder reunirnos a alabar al Señor, ¿no creen? En el cielo decía el canto que los ángeles, que son millones de millones de millones, cantan constantemente. Y es un honor para nosotros unirnos al coro celestial y decir: Santo es el Señor. Así que sean bienvenidos. Nada más, como se me pasó platicarlo con Marco, el próximo domingo tendremos Cena del Señor. Ustedes saben que esto es importante en el sentido de preparar nuestro corazón. No es algo que sea un ritual especial, es hacer lo que el Señor dijo, pero prepara tu corazón, porque eso dice el apóstol Pablo, que no debemos tomarlo a la ligera sin antes haber revisado nuestro corazón. Así que pues es algo que el próximo domingo, si Dios quiere, tendremos. Bien, abra su Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 22. Y quiero compartir con ustedes hoy un tema que es de suma importancia. ¿Cuántos aquí tienen fe? Pero nosotros tenemos fe en Jesús, en su obra redentora, porque mucha gente tiene fe en otras cosas. Y el asunto es de que nuestra fe es un tesoro, porque no nos costó la salvación que tenemos en Cristo Jesús, pero por fe por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero en el proceso de nuestra vida cristiana, nuestra fe tiene que ser cuidada, fortalecida y crecer también. Jesús constantemente le decía a sus discípulos: ¿por qué están así sin fe? Y eran sus discípulos que iban con Él constantemente. Pero ¿cuántos saben que humanamente pues hay cosas que nos afectan? De todo tipo. ¿Cuántos tienen algo que les está afectando ahorita? Sí, unos levantamos las dos manos y los dos pies y 20 dedos o lo que quieras, pero porque hay muchas cosas que nos afectan en nuestra vida, pero a veces pensamos que es solo eso, pero no, todo eso afecta nuestra fe también si no tenemos cuidado. Y dice aquí, ¿les dije el tema? No, ¿verdad? No. Que tu fe no se ahogue. ¿Alguien se ha ahogado aquí? No, ¿verdad? Pero sí entendemos lo que es ahogarse, es no poder respirar prácticamente y morir en esa condición. Entonces, si no tenemos cuidado, nuestra fe puede llegar a ese punto, a estar a punto de desaparecer. Y en Mateo capítulo 13, versículo 22, el Señor habló de personas que recibieron la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, de la salvación, y algunos no le dieron importancia, otros pues nada más fue algo emocional, los que fueron sembrados entre pedregales. Los otros tenían un corazón tan duro que la semilla ni siquiera penetró. Pero el tercer grupo de personas dice que recibieron la palabra. ¿Cómo? Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, diga pero, el afán. ¿Qué significa el afán? Las preocupaciones, las presiones, los problemas,
todo lo que rodea la vida de todo ser humano. No hay un ser humano que no tenga problemas. Y dice este pasaje que los problemas y todo lo que trae con ellos, el no dormir, el entristecerse, desilusionarse, etcétera, dice que eso produce que se ahogue la palabra y entonces no dé fruto. No solo habla de los afanes, si tú ya leíste ahí, y ya dice que el afán de este siglo, o sea, del tiempo en que estamos viviendo, que es un presente siglo malo. Un día va a terminar esto y el Señor establecerá su reino y nosotros estaremos con Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya no habrá esos afanes de este siglo. Pero dice que también el engaño de las riquezas. Y vuelvo a repetir para que no se malentienda, el dinero no es malo, ni las posesiones, ni las riquezas. El Señor bendijo a muchos siervos y sigue bendiciendo a muchos siervos. Pero si no tienes cuidado te puede engañar y pensar que eso es todo en la vida. Y que de eso depende tu felicidad, incluso hasta la vida eterna, porque muchos, como varios sabemos en la religión, compran indulgencias. Piensan que con esto aseguran su futuro eterno. Y las riquezas son buenas, pero pueden engañar a muchos si no tienen cuidado. Entonces, el punto es que tú y yo debemos cuidar nuestra fe. ¿Cómo se cuida la fe? No dejándote sobrecargar con todas estas cosas, afanes, preocupaciones de este siglo, deseos mundanos de la gloria, de las riquezas. El enemigo a Jesús, cuando el Señor estaba en el desierto y empezó a ser tentado por el enemigo, le dijo: ¿ves todos los reinos del mundo? Te los voy a dar si postrado me adorares. Y el Señor le respondió con la misma palabra: escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y eso es una enseñanza para nosotros hoy en día. Muchos sirven a las riquezas. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, al Señor y a las riquezas, porque vas a menospreciar a uno de ellos. Y cristianos hoy en día se han enfriado mucho. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra de Dios, porque no tienen una disciplina espiritual, no tienen una visión espiritual. Todo es terrenal. Mira el Salmo 27, si quieres, ahí. David, un hombre perseguido, atribulado, que ya había sido ungido como rey, pero que vivió bastantes años en muchas presiones, en peligro de muerte. Dice el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Y qué más dice? ¿De quién o de qué temeré? Dígale al de al lado: ¿de qué estás tembloroso, temoroso? ¿De quién o de qué? Porque hay personas que pueden estarte atemorizando y hay cosas y situaciones que nos atemorizan. Y David dice: ¿de quién he de atemorizarme? Y fíjate la situación en la que estaba. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes,
¿Ellos qué? Tropezaron y cayeron. Ahora, aquí estaba hablando de enemigos literalmente como un ejército y personas, y Saúl. Pero ¿qué hacía el Señor? Los hacía tropezar y nunca pudieron llegar a Él. ¿Cuántos saben que el que guarda a cada uno de nosotros es el Todopoderoso? Ni un pelo de nuestra cabeza puede nadie tocar si Él no lo permite. Tú conoces la historia de Job. El Señor le dio permiso con un propósito, precisamente ver que la fe de un verdadero hombre o mujer de Dios permanece ahí a pesar de las peores tragedias en la vida. Pero hoy muchos están matando la fe, predicando no la palabra de Dios, no a Cristo, sino otros rollos. No me voy a meter en eso. Pero ya ustedes saben que hay muchos rollos por ahí y que desde un púlpito se maquillan algunas cosas y la gente le gusta mucho eso a veces. Pablo ya lo había previsto en su carta a Timoteo, le dijo: vendrán tiempos peligrosos cuando la gente tendrá comezón de oír conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. No, tú sé feliz, sé un triunfador, sé un vencedor. Eso lo somos en Cristo Jesús. Eso dice la Escritura en Romanos 8. Somos más que vencedores en Cristo Jesús de todas las cosas que estén delante de ti. Por eso Pablo dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces David entendía esto y decía: ¿de quién temeré? Y luego sigue diciendo, versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como. Dile al de al lado: tranquilo, tranquila. O como decimos en México, sereno, moreno. ¿Cuántas esposas se dan cuenta de que su marido no duerme, se levanta, esto, y hasta el refrigerador llega porque de la ansiedad come y come y come, o viceversa? Y se nota cuando hay ese tipo de situaciones. Por eso David nos enseña que en medio de la feroz persecución de que estaba siendo objeto, él dijo: yo estaré confiado. ¿En quién confiamos, hermanos? En el Todopoderoso. Por eso David decía: yo estaré confiado. Él lo entendía porque, mira, él siendo jovencito, antes de ser ungido, era pastor de ovejas. Un joven que no se ufanaba de nada, solo hacía lo que su padre le mandaba: ve a cuidar las ovejas. Pero se le llama el dulce cantor de Israel. Él allá solo alababa a Dios con su instrumento. Y cuando venía un oso, venía un león, que son fieras impresionantes. Yo llego a ver videos de lucha de osos y digo: ¡wow! Solo de verlo me quedo impresionado. ¿A cuántos les gustaría enfrentar un oso? Y más si es un grizzly o a un león. Son fieras impresionantemente poderosas. De un manotazo nos acaban. Y a veces nosotros nos sentimos: no, hombre, sí. Pero venía el oso, venía el león,
se llevaba una ovejita y ¿qué hacía David? El Señor lo estaba preparando con su honda y su cayado y lo perseguía, le quitaba la oveja. Y si el león se enojaba porque le quitaba la oveja o el oso, le daba duro. Sí saben para qué servía el cayado, ¿no? Era una madera bastante firme, gruesa, resistente. Les daba duro. Pero no era tanto lo que él hiciera, sino que Dios estaba con él. Y Dios está con cada uno de nosotros, hermanos. Él lo prometió: yo estaré con ustedes todos, diga, todos los días, hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestra vida. Ahí en nuestro último aliento, Él está con nosotros. Por eso podemos cruzar ese umbral confiados, porque sabemos que al pasarlo estaremos en la gloria de Dios. Así que aunque se levante guerra contra mí, yo estaré confiado. Versículo 4 es claro. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Y después levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo le adoraré. Sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. El secreto está buscar la presencia de Dios, hermanos. Nosotros no tenemos un tabernáculo, no tenemos un templo, ni los judíos ahorita. Y no quiere decir que te vengas aquí estés de rodillas y no vas a agujerar el piso. No, está hablando de una comunión personal continua con el Señor. Mira, el primer canto, ¿cuántos lo escucharon? La primera frase: amamos todo de ti. O sea, era un canto al Señor. Pero la primera frase se me quedó: amamos todo de ti. Y si amáramos todo de Él, seríamos así como David. Viviríamos diferente, hermanos, porque aún las cosas malas que vengan a nuestra vida, Romanos 8:28 es muy claro, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y Él nos llamó a su reino, nos llamó para ser su iglesia, su familia y en un futuro la esposa de Cristo. Habrá unas grandes bodas conocidas como las bodas del Cordero. Así que ahora ya no somos advenedizos, somos hijos de Dios. Así que clamemos a Él, acerquémonos confiadamente a Él. Pero el punto es este, hermanos. Por eso la fe muchas veces puede ahogarse en nuestra vida. Que tenemos una reunión el domingo y después, chalala, como dicen. O ya, yo no sé si dicen eso todavía. Pues yo me acuerdo sobre todo las hermanas, ¿no? Y están platicando y no sé qué, y chalala. ¿Qué es chalala? ¿Es otro idioma o qué? Pero necesitamos fortalecernos en la fe, hermanos. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu en cada uno de nosotros.
Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pero a veces con las cosas que hacemos, cómo nos relacionamos con otras cosas, le echamos agua, estamos apagando arena, paladas de arena, y el fuego se apaga. Y empezamos a desfallecer y a sentirnos como: Dios ya no me escucha. Yo creo que Dios ya no me quiere. Ya Dios no esto. Dios es bueno. Oye, si dio a su Hijo para que muriera en la cruz, no nos llevó a ese punto para abandonarnos. ¿Sabías que Él es omnisciente? Siempre nos ve. Omnipresente, como decíamos, siempre está con nosotros. Y eso me pone a temblar, porque ¿sabes qué? Cuando estás ahí hablando eso, haciendo eso, escuchando eso, etcétera, también está. Y Él ve tu corazón y mi corazón. ¿No crees que yo me escapo? Yo estoy igual que tú. Pero vamos a ver un ejemplo muy práctico. Salmo 73. Compra leña y aviva el fuego. Ve a la palabra y avivarás el fuego. Te vas a sostener en medio de cualquier situación. Vendrán lluvias, vendrán ríos, vendrán corrientes y van a pegarnos y nos pueden zarandear, pero no nos destruirán. Salmo 73 habla de un hombre de Dios, pero el Señor nos dejó este ejemplo para que entendamos que el que cree estar firme, cuide que no caiga. A veces decimos: no, a mí no me va a pasar. No, ya viste fulano lo que hizo, yo nunca lo haría. Tranquilos, hermanos. El que cree estar firme, cuide que no caiga. O sea, aunque yo estoy firme en la fe, en mis convicciones y todo, cuidado. Si te descuidas y te confías demasiado en ti, puedes caer. Yo he visto a lo largo de más de 30 y tantos años caer a muchos que yo consideraba pues cristianos ejemplares, y ahora digo: no puede ser. Pero el Señor me dice: cuídate tú. Dígale al de al lado: ten cuidado. Yo le digo a mi esposa: cuídame también. Y a ustedes: cuídenme, ayúdenme. ¿Cuántos saben que para eso es la iglesia también, la familia, para cuidarnos, ayudarnos? No es un club social, aunque eso es importante porque somos una familia. Pero en muchos casos solo es un club social. Y no es eso la iglesia. Y Asaf, mira, te voy a decir quién era Asaf. Cuando David trajo el arca, ¿se acuerdan que los filisteos la capturaron cuando murió Saúl y sus hijos? Y en primera instancia quiso traer el arca, pero no consultó la palabra de Dios de cómo podía moverse el arca. Y él quiso hacerlo como muchos hoy en día, no con la modernidad, y hay que hacer algo bonito que a la gente le agrade para traer el arca. Y trajo una carreta, me imagino nueva, y 2 bueyes, pero de la mejor calidad, fuertes, y ahí subió la carreta. En la carreta subió el arca, y ahí venía él alabando a Dios y traía el arca. Pero ¿cuántos saben que Dios no acepta nuestras ideas ni nuestras formas personales? Todo debe ser a la manera de Dios, hermanos. Si no, estamos cerrando o perdiendo el tiempo.
Entonces dice que hubo un bache, como en Morelia no hubiera pasado eso, pero que hubo un bache y la carreta, pues era muy rudimentario el sistema de muelles en ese tiempo, pues se movió tanto que el arca parecía que se iba a caer, y un amigo de David, Usa, dijo: voy a cuidar a Dios, no, se me va a caer donde está la presencia, porque el arca representaba ¿qué? La presencia no se me vaya a caer. Y extendió su mano y la tocó y cayó muerto instantáneamente. Mira, yo escucho a gente que amo. Voy a cuidar al Santísimo. Esto espero que no he escuchado que en iglesias cristianas sea, pero en la religión sí. Y van a cuidar al Santísimo. Y yo digo, yo quiero que Él me cuide a mí. ¿Yo cómo puedo cuidar al Todopoderoso, hermanos? No sé si me explico, pero lo hacen de buen corazón y de buena intención, y pensando que, así como Pablo creía que servía a Dios persiguiendo a la iglesia, así muchos, cuando tienen una religión, solamente piensan que están bien. Pero la Biblia dice otra cosa. Y David se asustó, ¿sí o no? Pero después consultó a los que tenían la palabra y les preguntó: ¿cómo podemos traer el arca del Señor? Pues solo los levitas, los sacerdotes, y deben meterse las varas que Dios dio en la instrucción cómo se diseñaran, y sobre los hombros, y así se puede trasladar el arca. Y lo hizo a la manera de Dios. Y él empezó a danzar, y el pueblo con él, y a alabar al Señor, y llegaron a Jerusalén con el arca de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora la presencia de Dios está dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso te digo que estés donde estés, no hay escapatoria de nadie me vio. Y entonces él construyó un tabernáculo que se le conoce como el tabernáculo de David, donde no había el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que después lo hubo en el tabernáculo y después lo habría en el templo, sino que hizo una carpa gigante y ahí estaba el arca, y ahí llegaban y alababan. Pero él puso grupos de levitas, de cantores, para que continuamente hubiera alabanza a Dios. Y uno de los jefes de un grupo era Asaf. ¿Ya entendiste de quién estamos hablando? Un personaje que servía al Señor, que estaba constantemente en la presencia del Señor y que era bendecido grandemente. Pero algo pasó en su vida. Por eso te digo, nadie estamos exentos y necesitamos cuidarnos. Fíjate, dice en el versículo 1, él tuvo una lucha de su fe que se estaba ahogando. Por poco y se ahoga su fe. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con nosotros hoy en día. Ahora, ¿cuántos dicen Dios es bueno? Todos los días, todas las mañanas nos bendice, y en la noche también. Entonces dijo, Dios es bueno, pero luego pone otra frase ahí: ¿para quién? Con los limpios de corazón. O sea, estoy seguro de que Dios es bueno, pero con aquellos limpios de corazón, con los que le dan la espalda y andan en otras cosas, Dios los deja, así como fue con Saúl.
¿Qué hizo? Lo abandonó, lo dejó, literalmente. ¿Qué hizo con Sansón cuando Sansón había sido escogido por Dios para servirle y dar un respiro al pueblo de Israel? ¿Y qué hizo? Se sintió él muy poderoso, así como tú y yo a veces. Y tomaba cualquier mujer, andaba con prostitutas y llegó con la señora Dalila. Y cuidado con las rodillas de esa Dalila. Ahí en las rodillas cayó. Muchos dicen, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Pasa mucho. Y el Señor lo dejó, el Espíritu Santo lo abandonó. Y lo atraparon y le sacaron los ojos. Y lo usaron como una bestia de carga, en este caso para mover el molino del trigo, y se burlaban de él. Así que Dios es bueno, ¿para quién? Los limpios de corazón, hermanos. ¿Cómo está tu corazón? Así que el que Dios es bueno no está en discusión ni en duda, aunque alguien diga, pues yo no sé cómo, no veo. Bueno, necesitas buscar a Dios y acercarte a Dios. ¿Qué hizo el Señor con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto? Los metió a una tierra buena, diga buena. Dios nunca va a darnos nada malo. Jesús dijo, si tu hijo te pide un pan, ¿le das una piedra? No. Y si te pide un pescado, ¿le das una serpiente? Diga, no. Si ustedes siendo malos, porque ¿hay aquí alguno bueno? El único bueno es Él. Y nosotros estamos en un proceso de santidad y santificación. Y un día se terminará ese cuando estemos con Él. Y entonces los metió a una tierra, fíjate lo que dice Deuteronomio 8. Porque Jehová tu Dios, versículo 7, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Dios es bueno, hermanos. Asaf lo entendía, pero el asunto es con los limpios de corazón. ¿Qué hizo con los que salieron de Egipto y que lo menospreciaron? Se quedaron muertos en el desierto. Por 40 años los trajo allá hasta que murió todo varón mayor de 20 años. A los de 20 años para abajo los dejó. Entre ellos estaban Josué y Caleb. Pero a todos los demás en 40 años murieron todos en el desierto. No entraron a la tierra que Dios los quería meter prontamente, pero ellos dijeron, no, los gigantes no podemos con ellos. Yo no puedo con los gigantes, pero Dios sí. ¿Qué hizo después Caleb con los gigantes? Los derrotó y los echó de su tierra, una sola tribu. Diga, gloria a Dios, porque Dios es el que estaba con él. Y Dios les hubiera dado la victoria aún sobre los gigantes desde la primera vez que quería que entraran. Y hoy en día Dios a veces nos está abriendo puertas y nos está dando entradas de varias formas. Y nosotros, no, tengo miedo. Hay gigantes. ¿Todavía te dan miedo los gigantes? A mí no.
porque, como dijo David, fue contra ese gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos, no en sus fuerzas ni en su poder. ¿Con qué enfrentamos todas nuestras situaciones en la vida? En el nombre de nuestro Señor, hermanos. Caminando con Él, dependiendo de Él. Y como dice la Escritura, el sol no me fatigará de día ni la luna de noche. O como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cuántos andan en ese valle? Está de sombra de muerte por todos lados. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero si mantienes limpio tu corazón, puedes vivir tranquilamente. Y si un día el Señor permite que algo pase, pues gloria a Dios, ya ganamos. Dijo Pablo, el morir es ganancia, ya estaremos con Él. Así que ¿cómo está tu corazón? Porque Dios es bueno. Pero ¿cómo está tu corazón? Porque en Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, andar viendo ahí otras mujeres, la envidia, la maledicencia. Ya cambiemos nuestra manera de hablar, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. La maledicencia, la soberbia. ¿De dónde sale? Del corazón. Acá se genera y pues luego se ve. La insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El contexto es de que le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comerse una espiga de trigo? Dijo, no, eso no contamina. ¿Cuántos han comido en lugares, por ejemplo, en el cerro o en un taller o en algo que no hay donde lavarse las manos? Y por nomás, y va para adentro. Eso no me contamina. Pudiera causarme una infeccioncilla o algo, pero no contamina mi corazón. Lo que contamina es lo que sale. Mira, ¿qué música escuchas? Te puede contaminar. Y eso entra a tu corazón y luego sale. Las pláticas que escuchas, mira, en general la música del mundo, ¿qué hace? Pues no es de Dios, nada de eso. No es de Dios. Hay una batalla por la adoración a Dios. Pero tú nada más ves las letras y dices, ay, Paquita la del barrio. O quien quieras, ¿no? O sea, y ¿qué escuchas? Y no digo que cuando vas al súper o en el carro, digo, no, cuando tú ya traes ahí te alimenta, porque es algo que alimenta. Lo que entra por tus ojos, tus oídos, tus sentidos, eso contamina el corazón y luego sale. Mira, ¿cómo debe estar nuestro corazón? El primer y más grande mandamiento, porque la ley lo establecía, ¿cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero si tu corazón está contaminado, no está limpio, ¿cómo vas a amar a Dios? El Evangelio de Juan dice que la luz vino al mundo, hablando de Jesús, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero nosotros no debería ser así. No digo que seamos perfectos, pero venimos y nos arrepentimos y pedimos perdón y el Señor nos vuelve a limpiar y seguimos adelante. Primera de Juan 1:9 dice eso. Así que para con los limpios de corazón,
De eso estaba hablando yo, de la cena del Señor para el próximo domingo. Tenemos que limpiar nuestro corazón para participar de un simple pan y un simple jugo de uva, porque no es ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Pero recordamos lo que el Señor hizo y obedecemos lo que Él nos mandó. Así que, fíjate, el primer versículo del salmista debería ser el último, pensando yo humanamente, pero lo puso como el primero después de todo lo que pasó. O sea, después de todo lo que pasó con su fe, él lo primero que puso fue: estoy seguro que Dios es bueno para con los limpios de corazón. Pero la historia empieza en el capítulo 2. Dice: en cuanto a mí, ¿cuántos saben que debemos ser? No ver la paja en el ojo ajeno, ver la viga que a veces traemos nosotros. Porque somos buenísimos para criticar a otros, para hablar de otros, para señalar los errores de otros. Y si ves que alguien anda mal, ayúdale, háblale correctamente, hermano. Mira, yo veo en las Escrituras que esto no es así. Quisiera ayudarte si tú me lo permites. No, pero solo señalar. No, dice: en cuanto a mí, casi, diga casi. Y no es el casi de la selección de México, ¿eh? No. No, aquí está diciendo: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Cuando se deslizan los dos pies, ¿qué pasa? Nos damos unos ranazos, unos golpazos. ¿Alguien llegó a patinar? Bueno, de mi época, aquí en Discopatín, aquí en Servicentro, no, nada más 2, 3. Era bien padre. Pero cuando no sabías, como que alguien te jala los dos pies y ¡wow! Se oía en toda la pista el golpe. Pues a eso se refiere aquí Asaf. Casi se deslizan mis pasos. O sea, los dos pies, porque dice mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y luego dice el versículo 3, ¿por qué? Dígale al de al lado: cuidado con la envidia. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 7? Que del corazón sale ¿qué? La envidia. En los 10 mandamientos, el último, el número 10, el Señor dijo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el carro de tu prójimo, ni su casa, ni su trabajo, ni su cuenta bancaria, nada de tu prójimo. No codicies. Un sinónimo de codiciar es envidiar. O sea, él quiso lo de otras personas, siendo un siervo del Señor, siendo un buen cristiano, vamos a ponerlo en ese punto. Por eso debemos tener cuidado, ¿sí o no? ¿Cuántos no levanten su mano? Pero a veces decimos: ¿por qué a este el Señor lo bendice y a mí me trae a raya? Porque Él sabe lo que nos conviene. ¿Han visto que a unos los prospera? Claman al Señor y el Señor los oye y los prospera, y en cuanto los prospera, se alejan del Señor. Así que Él sabe lo que resistimos y no, dice que no dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir. Pero a veces Él quiere probar nuestro corazón, a ver si es cierto que estamos hablando con la verdad o solo buscamos el beneficio. Así que tuvo una dura experiencia, ¿sabes? Porque entrar en este punto de la envidia es un punto descendente. Te empieza a llevar más abajo, y tu fe empieza a temblar.
por, por poco me desmayo, en otras palabras decía. Porque dice, empecé a pensar en lo bien que le va a los malos. ¿Cuántos creen que hay muchísimos malos que tienen muchísimo de todo? Hay millones y millones de malos, o sea, impíos, gente que no respeta a Dios y que se ve como que pues les va re bien y prosperan de una manera increíble. ¿Cuántos saben que no toda la prosperidad viene de Dios? Literalmente mucha gente sí le ha vendido su alma al diablo para que los prospere. Pero ¿por qué poquito lo hacen? ¿Cuánto vale un alma? Es incalculable su valor. El sacrificio de Jesús es el valor de nuestras almas, hermanos. Y él dice, empecé a verlos y a pensar de los que no sirven a Dios, de los que incluso menosprecian a Dios, cómo tienen mucho dinero, abundancia de placeres, no tienen problemas. Y dice el salmista, pronto me di cuenta que estaba queriendo ser como ellos. Aquí el punto cuando él dice por poco se deslizan, es que por poco y acepta la conducta de ellos. Y cae en la trampa de muchos que dicen, si le va bien, es porque Dios está prosperándolo. Hay iglesias que tienen miles de personas y dicen, pues yo creo que Dios está haciendo algo, porque mira cómo hay de gente. Y está muy fácil eso. Pues ve, la religión tiene más millones que cualquier iglesia. ¿Y será Dios? Porque van en contra de los principios de Dios. O ve a la luz del mundo, que tienen su propio fraccionamiento y tienen súpers, tienen escuelas, tienen clínicas y tienen políticos y tienen de todo. ¿Pero será Dios? No, porque ofenden a Dios. Entonces dice, por poco y digo, pues yo también quiero y acepto eso y por ahí voy. Pero gracias a Dios que no cayó. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? ¿Cuántos han dicho, ay, gracias a Dios que me libró de esta? Así como físicamente, mira, el otro día platicábamos con Roxana, una vez fuimos al Distrito Federal y antes de llegar a Santa Fe nos paramos por ahí por algo. Teníamos que hablar por teléfono para pedir un domicilio o algo, no recuerdo. Estábamos ahí parados, nos estacionamos, había unos negocios con sus cortinas cerradas, era un fin de semana, creo que un sábado. Y yo estaba hablando y Roxana ahí junto a mí y de repente nos pasó una llanta de esas de camión grande, 1100, si es 1120 las de los camiones grandes, una llantonona con todo y rin, se le salió al camión, pero nos pasó así, ¡fum! Y va y se impacta contra una de las cortinas que son resistentes, la hizo pedazos. Le digo a Roxana, Dios nos libró. ¿Cuántos saben que a veces así estamos, a un pelito de deslizarnos y Dios nos hace reaccionar? Yo siempre le digo, Señor, cuando vaya a hacer algo que me aleje de ti o que me haga hacer cosas mal, que te ofendan a ti, que dé mal testimonio, líbrame de deslizarme. Así que el salmista fue honesto, nos lo está mostrando. ¿Qué tan honestos somos nosotros con el Señor? Porque yo no te digo que me vengas a decir, ay, yo ando así. No me gusta el chisme tampoco. Si bien esa consejería, eso es otra cosa. Pero, ¿sabes qué? Delante de Dios.
Él fue honesto. Seamos honestos con el Señor y Él nos ayuda, hermanos. Fíjate lo que dice el versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Significa que ellos ni pensaban en la muerte, o sea, decían, no hombre, me quedan muchos años con todo el dinero que tengo, no pasa nada. ¿Se acuerdan de aquel hombre rico que el Señor lo prosperó mucho en su cosecha y que no hallaba dónde guardarla y tumbó sus graneros y construyó otros nuevos y dijo, ahora sí, alma mía, gózate y disfruta de la vida, muchos bienes tienes para muchos años? Eso es no tener congoja por tu muerte, o sea, decir, me queda mucho por delante y a disfrutar de la vida. No sabemos si mañana estemos vivos, hermano, ninguno de nosotros, ni de los niños, que amamos a los niños y oramos por ellos, ni de los adolescentes, pero no sabemos, nadie tiene esa seguridad. Pero la gente que es prosperada sin el Señor piensan que casi que van a ser eternos. Ya ven que un famoso en Estados Unidos se mandó congelar porque todavía tiene esperanza de que lo revivan. Pues va a ser un pingüino nada más ahí congelado, pero no, ya. Mira, está llorando, aullando como el hombre rico aquel, ¿se acuerdan? El de Lázaro, el del rico y Lázaro, en este gran tormento. Entonces, él veía y decía, ni siquiera dicen, ay, voy a prepararme, o no, se sienten fuertes. ¿Cuántos han visto que los ricos y se sienten que lo que ellos dicen esa es la verdad? Y debáteles y no, hombre. Y sienten que lo que ellos hacen, o sea, los más sabios, el único sabio es el Señor y Él nos da sabiduría a nosotros, hermanos. Pídanle sabiduría al Señor, hermanos, pidámosle sabiduría al Señor. Porque tomamos cada decisión sin buscar al Señor y decirle, dame sabiduría, esto es trascendente en mi vida, no quiero. Se los digo porque yo también lo he hecho sin pedirle al Señor. Y pues yo sé lo que les digo. Luego uno dice, ay, para recuperarte te cuesta un trabajo impresionante. Así que a ellos ni la muerte les asusta, hasta que están ahí como el de Apple, que dijo, tantos millones y puedo pagar por todo, pero no puedo pagar por alguien que está aquí en la cama del hospital por mí. Y se fue. Y ellos piensan que no, a ellos no, porque como tienen todo el dinero para pagar los mejores hospitales, mejores tratamientos, mejores servicios, es más, pueden hasta contratar un laboratorio que les haga medicamentos especiales. Pero cuando el Señor dice hasta aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Nadie puede hacer absolutamente nada. Y luego dice, no pasan trabajos como tú y como yo, que andamos ahí. ¿Qué andas haciendo, hermano? Pues correteando el bistec, pues trabajando para la comida, ¿no? Y las tortillitas ahí de la tortillería o de las cacheteaditas. Y no, ellos no, ya su dinero les produce tanto que no tienen trabajos como los demás. Versículo 6, lo que te decía, por tanto la soberbia los corona. Cuidado con la soberbia, hermanos. Yo soy cristiano. Podemos ser soberbios siendo cristianos. Cuidado. Y luego pasan a otro nivel, dice, y se cubren de vestidos de violencia. Él los veía y decía, y no les pasa nada. Y no les pasa nada. No, los ves como pavos real, levantan la cola y la presumen. ¿Han visto los pavos reales así de cerca? Como que les gusta exhibirse.
Hemos estado en algunos lugares donde ahí están en jardines y tú te paras y está muy así, con su cola estirada, y te ve literalmente, ¿verdad? Y despliega, y está maravillosa su cola. Pero así son este tipo de gente. No te dejes apantallar, dígale al lado, no te dejes apantallar. Dios nos ha bendecido, ¿a poco no? Tantas bendiciones que tenemos del Señor. Y además son agresivos y violentos. No la piensan en matar para lograr lo que quieren. Ustedes han de saber de muchos casos, yo sé de otros. No la piensan para lograr lo que ellos quieren. Versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Todo lo que se les antoja según ellos. Y abusan de mujeres, de hombres. Pareciera que nadie les va a poner un alto y que siempre se van a salir con la suya. Versículo 8. Se mofan, son tan arrogantes que se platican de cómo hacen sus maldades y violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Esto ya es un extremo, o sea, blasfeman el nombre de Dios. Hermanos, no hablemos de Dios con ligereza. Muchos usan el nombre de Jesús también con mucha ligereza, o el Espíritu Santo. No podemos, tenemos que ser reverentes y respetuosos. Y sí le decimos Padre con confianza, pero lo respetamos. Y su lengua pasea toda la tierra, o sea, hablan de todo y de todos. Tienen una lengua venenosa, como espada. Por esto, versículo Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, sigue hablando de los malvados, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, Dios ni se entera de lo que hacemos. Y eso dicen, ¿cómo va a saber Dios? Dios no se preocupa por estas cosas, no le interesan estas cosas. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ahora, ¿Dios sabrá todo lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Conoce a los malos también? Sí. Y dará el pago a cada uno conforme a sus obras. Es para ponerse a temblar en el caso de ellos. Porque entre más malvado, mayor castigo. Muchos piensan que van a estar en un jacuzzi ahí nada más. No, hombre. Va a ser. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjate hasta dónde iba descendiendo la fe de Asaf. Dijo, no, pues de nada sirve ser cristiano y ser fiel a Dios y ser. ¿Cuántos creen que de todo sirve? Para todo. Pero Asaf llegó hasta ese punto. Por eso debemos cuidarnos. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero en realidad él ya estaba distorsionando las cosas, porque un jefe de cantores tenía siempre alimentación, vestido, techo. Nadie lo azotaba, nadie lo perseguía. Al contrario, era un ejemplo para muchos. Pero ve hasta dónde nos lleva que nuestra fe decaiga.
al fatalismo, a lo peor. Por eso, hermanos, seamos como Abraham, que aunque veía su cuerpo ya casi como muerto de 100 años, Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Y le creyó a Dios. Y Dios dijo: no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. Creámosle a Dios, hermanos. Y aquí empezó él a batallar, a darle vueltas en la cabeza. Mejor háblalo con alguien, si no con tu esposa o con tu esposo, con otro hermano. Para eso estamos, para servirles. Él empezó a darle vueltas en su cabeza. ¿Cuántos saben que darle vueltas ahí empeora las cosas? Y decía: ¿de qué me ha servido vivir una vida decente, honesta, respetable, comportarme como es debido? Las horas que he pasado en oración, el tiempo que ocupo para alabar al Señor y en la palabra, para ayudar a otros, para servir a otros. ¿De qué me ha servido apoyar en la iglesia financieramente? ¿De qué me ha servido esto, aquello? Nos sirve de todo, hermanos, porque a Dios no se le olvida nada. La gente se le olvidará o no lo tomará en cuenta, pero Dios sí lo considera, hermanos. ¿De qué ha servido ser un buen testimonio? De todo sirve ser un buen testimonio. Y él empezó a dudar si valía la pena vivir la vida de fe. Cuidado, hermanos, puedes caer en eso. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, le fue muy pesado. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? De los que se mofan, de los que piensan que nunca les va a pasar nada, de los que hacen lo que hacen y deshacen hoy en día. Dice Asaf: cuando vine a la presencia de Dios y le dije: Señor, no entiendo, me siento así, me siento mal, siento que me ahogo, siento que he desperdiciado el tiempo en mi fe, etcétera. Seamos sinceros con el Señor, dile lo que sientes y vas a ver que Él va a obrar en ti. Pero dice: hasta entonces, cuando dejé de pensar en acá todo este asunto, de seguirlos viendo y diciendo: ay, qué carrazo, ay, que esto, ay, que aquello, y empezaste a querer ser como ellos, dice, ahí se metió en problemas. Pero cuando vino a buscar a Dios, el Señor le dijo: sí es cierto, pero ¿qué de la vida eterna? Mucha gente no piensa. Mira, o la mayoría de la gente piensa que al morir todos van con Dios. Yo escucho a gente que ni cuál fe o una fe torcida, y murió y ya está con Dios. O fue terrible como papá, como esposo o como esposa o como hijos, y golpeadores, borrachos, mujeriegos, hombreriegas o como quieras, y se mueren y ay, ya, lo bueno es que ya está en el cielo. ¿Ustedes creen que así? No, la Biblia es muy clara, hermanos. Dice: comprendí el fin de ellos. El Señor le dijo: ¿y qué hay con la eternidad? Es más, mira, nunca te he dejado, porque nunca dejó a Asaf, sí, nunca lo desamparó. Pero él sí estaba en una situación difícil. Y el mundo está tan complicado que yo sentí compartir esto, hermanos. Cuidémonos, porque podemos llegar al punto de que nuestra fe se ahogue. Versículo 18, terminamos. Ciertamente los has puesto ¿en qué? Deslizaderos. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? O sea, empezó a ver cómo de repente
¡pum!, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Aquí cambió todo cuando habló con el Señor, cuando fue con el Señor. La vida de los malos, aunque parezca la mejor de las vidas hoy, es una vida frágil y con un destino horripilante. Ellos es como si caminaran, aunque piensan que viajan en sus aviones privados y van en vehículos blindados y superlujosos y lo que quieras, pero literalmente lo que ellos hacen es caminar al borde resbaladizo de un gran precipicio. Y en el momento que menos esperan, se van al precipicio. Tarde o temprano caerán en destrucción y serán cortados. Ellos son como una pesadilla que cuando despiertas dices: ay, era una pesadilla. Desaparecen. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. Dígale al de al lado: cuidado. Es que fíjate hasta dónde nos lleva todo eso. ¿Cuántos saben que hay gente que tiene más que nosotros? Muchísima. Pero hay muchísimos que tienen menos que nosotros. Así que estemos contentos con lo que el Señor nos da, ¿no? Porque el Señor ha dicho: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Cuántos descansan en eso? Bueno, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía que, híjole, estaba en un punto muy crítico. Y podemos algunos de nosotros estar así, que sientes que me están tratando así, me está pasando esto, me están traicionando, me están quitando, me están esto, me están... Y sientes como punzadas en el corazón. ¿A poco no? Yo sí, hermanos. Digo, tan torpe era yo, dice. Ay, hijo. ¿Cuántos saben que delante del Señor entendemos que nuestra actitud es? Y luego dice, ya sabes, era como que, como una bestia delante de Él. No entendía. Y no quiero abundar en eso, pero tú ya sabes que por más que le digas a un animalito cosas elocuentes, no te va a entender. Obedecen algunas instrucciones, pero si tú quieres que te entienda, no te va a entender. Ay, mi esposa no me comprende. Te va a decir, wow. Pero pues, porque piensa que quería que te ladrara. No te entiende. Que no sea tu confidente el perrito o el gatito. No, el Señor es el mejor confidente. Versículo 23. Bueno, Él dice, perdóname por portarme así. ¿Cuántos dicen, perdónanos, Señor, por portarnos? Estar ahí temblando de que qué va a pasar. Dejemos en las manos del Señor los asuntos y sigamos echándole ganas, porque muchos ahí nos atrancamos y ni avanzamos de ninguna manera. No, Señor, mira esto, así estaba, lo dejo en tus manos y sigue echándole ganas, hermano. Versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. ¿Quién lo sostuvo para que no se deslizara? El Todopoderoso. ¿Cómo es su mano? Poderosísima, es el omnipotente. Y el salmista dice, tú me tomaste de mi mano. Por eso no se deslizó, hermanos. Me has guiado según tu consejo. Y después, diga, gloria a Dios, me recibirás en tu gloria, en tu presencia. Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios, hermanos.
que aunque tú pienses que no está haciendo nada por ti, Él está haciendo. Todos han visto el cuadro de las huellas del Señor. Bueno, ya no te la cuento. ¿Quién es el que nos hace pasar esos tiempos? El Señor, hermanos. Como un padre a un hijo nos cuida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, otra vez, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cuál es nuestro bien? Acércate a Dios y vas a ver cómo Él te va a hablar, te va a ayudar, te va a fortalecer. Por eso, si tú te fijas, el primer versículo es como si fuera el último. Ciertamente Dios es bueno, hermanos. Ponte de pie. No hay duda, no debemos tener duda. Amamos todo lo del Señor, su amor, su paciencia para con nosotros, su benignidad, su bondad. Pero yo siempre digo, mi ayudador es el Señor, el Todopoderoso. Así que no temeré nada de lo que me hace temblar a veces, me hace dudar. Al contrario, fortalécete en la fe. No dejes que las cosas que te sucedan, que veas, te hagan irte achicando, ir disminuyendo en tu fe, hasta el punto de ahogarse. Sé fiel al Señor y Él te sostendrá siempre con su mano poderosa, porque Él es bueno. Él no quiere el mal para ninguno de sus hijos. Es más, es tan bueno que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es paciente precisamente por eso, porque quiere que más hermanos vengan al conocimiento de Él. Que más personas que andan en este camino ancho vengan al camino angosto que lleva a la salvación, a la vida eterna. Confía en Dios. Si tú tienes algo que te ha movido el tapete, como decimos, que te ha cambiado cosas, que dices, no sé qué va a pasar, levanta tus manos ahí, Señor, te necesito, ayúdame. Yo no he podido con esto, no le hallo solución, no encuentro la forma de solucionarlo, pero te pido que tú me ayudes. Acércate al Señor y Él se acerca a nosotros. Yo sé que hay cosas difíciles en la vida de cada uno de nosotros, pero la Escritura dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y Él nunca dijo que no íbamos a tener aflicciones, pero que de todas ellas nos libraría Él. Líbranos, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas. Hay diversas causas, tú las conoces, yo no. Algunas son de salud, económicas, financieras, de decisiones de hijos, de esposos, de esposas, de relaciones, de tantas cosas. Hay una cantidad impresionante de temas. Pero tú estás por encima de cualquier circunstancia y cualquier situación.
tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te pedimos que extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros y nos ayudes. Como dijo David, no temeré aunque pase, aunque la tierra se deshaga. No tengas temor. Ten fe en aquel que puede cambiar tus circunstancias. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, probablemente ya nos hubiésemos deslizado. Pero aquí estamos de pie todavía. Si tú no has creído en Jesús como tu único Señor y Salvador, hoy es el día de tu oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús, confía en Él y Él te ayudará en todo. Gracias, Señor. Esperanza para el débil, descanso al cansado, y amor para el corazón roto. Hay gracia y perdón y misericordia te encontrará donde estés. Esperanza para el débil, descanso al cansado y amor para el corazón roto. Hay gracia y perdón y misericordia te encontrará donde estés. Clama a Jesús, clama a Jesús, clama a Jesús, clama a Jesús. Pero no quite sus ojos del Señor. El Señor le ayuda, el Señor le fortalece. Y nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga. Yo te cantaré con todo lo que soy, a ti que extendiste el mar, el cielo sobre mí, yo te alabaré. Si tú moriste por mí,